Muy buenos días a todas las personas que estáis aquí en una sesión más de Cuídate, este programa estatal de la Federación Nacional ASPAIN, en la que nos dirigimos al bienestar físico y emocional de las personas cuidadoras, de las personas que se encargan de los cuidados de quienes tienen una lesión medular o una gran discapacidad física. Ya sabéis que esta federación ha vertebrado un programa ambiciosísimo en el que ya llevamos 11, nada menos que 11 sesiones, 11 encuentros en los que hemos hablado del autocuidado y de los hábitos saludables para estas personas en concreto, para quienes se encargan de esos cuidados. Y después de abordar la tecnología aplicadas al cuidado, del bienestar físico para cuidar, de la importancia de esa higiene postural, de esos entrenamientos y de esas técnicas de movilización, y no menos importante, de dar esas pequeñas pinceladas en la salud, en los cuidados a propósito del intestino neurógeno, de los cuidados urinarios o de la nutrición. Estamos ahora ya en el bloque final de este programa Cuídate en torno al autoconocimiento y la ayuda mutua, es decir, en torno al bienestar emocional. Y si ya hemos abordado la autoestima y las habilidades sociales y no menos interesante, la última sesión del mindfulness, hoy vamos a abordar un tema que es también muy importante, la comunicación entre la persona cuidadora y la persona cuidada. Para ello, tenemos hoy, contamos con la presencia de Aspain Madrid, que serán quienes se organicen la sesión de hoy, con Diana Martínez. Diana, muy buenas. Hola, hola, buenos días. Diana, ¿qué tal? Diana es terapeuta ocupacional de Aspain Madrid y es encargada de la oficina de accesibilidad y del programa de la autonomía personal, además de técnica de proyectos, ¿cierto, Diana? Sí, eso es. Y ya sabéis también que bueno, este programa, que es posible gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuenta en algunas de las sesiones, y esta va a ser una de ellas, con un testimonio particular, un testimonio personal de una persona con una lesión medular, en la que nos va a aportar un poco su vivencia. Y como este tema es la comunicación entre la persona cuidadora y la persona cuidada, es muy pertinente y por eso estamos muy agradecidos y agradecidas de contar con la presencia de María Teresa Sacristán Morato, que también la tenemos en pantalla. María Teresa, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, María Teresa? Nada, vamos a hacer primero que Diana nos comente un poco la presentación que tiene preparada y después daremos paso a María Teresa. Ya sabéis también que al final podréis hacer vosotros y vosotras vuestras propias aportaciones, vuestras propias preguntas. Quienes estáis ahí presentes en Aspai Madrid, podéis dar alguna señal a las personas, a las trabajadoras que están ahí con vosotros para que si queréis aparecer en cámara e intervenir ante las personas que nos siguen online, podáis hacerlo. Y quienes nos seguís online y sois fieles a estas 11 sesiones que ya llevamos de Cuídate, ya sabéis cómo va. Tenéis la opción de poner el micro, poner la cámara, simplemente levantando la mano en la aplicación de Teams y yo mismo os daré permiso, o podéis escribir vuestra pregunta en el chat que yo la trasladaré a las personas a las que se las dirijáis. A mayores contaréis con la presentación que va a hacer Diana de este encuentro, contaréis con el vídeo de que estamos grabando en este momento de este encuentro, también que os lo enviaremos al final, probablemente a lo largo del día de hoy o de mañana, como muy tarde. Y os enviaremos, como siempre, ese pequeño cuestionario de satisfacción, ese pequeño enlace para que nos deis vuestras aportaciones, vuestras impresiones sobre cómo está yendo esta charla en particular y estas charlas en general, para que nos deis eso, vuestros puntos de vista, nuevas ideas, sugerencias, temas que os interese que hablemos en el futuro. Leemos absolutamente todo y estamos deseando que nos contéis qué os está pareciendo todas estas sesiones que estamos desarrollando. Y yo ya no hablo más, que ya hablo demasiado. Y cedo la palabra a Diana para que hable de la comunicación entre la persona cuidadora y la persona cuidada. Diana, cuando quieras, la palabra es tuya. Voy, que voy a poner la presentación. ¿Es este o este? Pues ya no lo sé. A ver, yo creo que es este, porque leí la segunda. Eso es. Fenomenal. Ahí ya se ve. ¿Se ve la presentación? Sí. Vale. Vale, pues bueno, como os ha comentado Samuel, soy Diana Martínez y soy terapeuta ocupacional aquí en Aspa en Madrid, pero también tengo una trayectoria anterior, ¿no? Desde el ámbito de la terapia ocupacional y el trabajo social en otros ámbitos, con mayores, con niños y demás. Entonces, quería resaltar esto porque tengo como el feedback de las personas cuidadoras y de las personas cuidadas en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, pues os comento qué es lo que vamos a ver.
durante este ratito. Pues vamos a ver qué es la comunicación, cómo debe ser la comunicación entre la persona cuidadora y la persona cuidada. Y bueno, aunque va todo enlazado, pero un poco, pues, qué aspectos tenemos que tener en cuenta, qué podemos entrenar para hacer que esa comunicación sea efectiva y cómo mejorar nuestra comunicación. Y ya por último, como ha comentado Samuel, pues vamos a acabar pues con la experiencia de Teresa, que nos va a comentar un poco cómo vive ella. Bueno, pues eso, su vida, ¿no? De ser una persona cuidada, ¿vale? Sí que es verdad que quiero resaltar el subtítulo, ¿no? De comunicación afectiva y efectiva, o sea, porque para mí creo que uno de los pilares para que una comunicación sea efectiva es que tiene que, desde dónde tiene que ir, ¿no? Y es desde el afecto, un poco desde esa relación que se establece entre las dos personas. Yo creo que ya si empezamos desde ahí, pues ya vamos a tener un éxito en nuestra labor asegurado, ¿vale? Entonces, bueno, sí, perdonadme. Entre los aspectos que sí quería nombrarlos, aunque los iré nombrando durante la presentación, pero el tenerlos en cuenta, los aspectos que vamos a tener en cuenta y que vamos a desarrollar son la escucha activa, el cómo debe ser, cómo debemos decir las cosas, el lenguaje que usamos y, bueno, lo vamos a ir desarrollando, la importancia de ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? La empatía, aspectos como la paciencia, el entorno y la promoción de la autonomía, ¿no? Que para mí creo que son los aspectos que van a hacer y que vamos a tener que tener en cuenta para que nuestra comunicación sea buena, ¿no? Desde la perspectiva del cuidador. ¿Vale? Y empezando por, bueno, primero la comunicación, ya podríamos decir eso, que es la acción consciente de intercambiar información entre dos personas, dos participantes para transmitir o recibir una información, ¿vale? Quería hacer, bueno, eso, este inciso, pues ya para empezar de verdad con la presentación y decir que hay tipos de comunicación que son la verbal y la no verbal. La verbal es lo que decimos y la no verbal todo lo que acompaña, que yo creo que es súper importante y que a veces no nos fijamos en eso, ¿vale? Y una vez dicho esto, empezamos con el tema de la escucha activa, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener y qué tenemos que trabajar en esta escucha para que nuestra escucha sea activa? Pues bien, la atención, los gestos, las emociones y la entonación, ¿vale? El cómo decimos las cosas, ¿vale? Prestar atención a lo que la persona nos dice. Repetimos, tanto de forma verbal como a lo que nos dice, pues con los gestos, con la expresión corporal y demás, ¿vale? Eh, a veces las expresiones faciales nos pueden dar mucha información de lo que nos quiere, incluso a veces no están en conexión, ¿vale? Lo que la persona nos está diciendo con la que nos está expresando. Eh, la, vale, ¿qué factores, perdón, para los elementos que tenemos que tener en cuenta? En la escucha activa son, pues eso, enfocarnos a la persona que nos está hablando, ¿vale? Prestar totalmente atención, evitando las distracciones. Yo sí que aquí quería hacer un énfasis en el tema de la distracción número uno, ¿no? Ahora en nuestras vidas, que es el móvil, ¿no? Que cuántas veces estamos charlando o estamos hablando en un grupo de amigos o eso, atendiendo en nuestro trabajo y estamos, sí, haciendo que escuchamos, pero estamos eso, al móvil, ¿no? Y es como la primera causa de distracción. Pues eso, es importante evitar estas distracciones
mostrar interés en lo que la otra persona nos dice. ¿Y cómo vamos a hacer para mostrar este interés y para ver que estamos escuchando? Pues se puede practicar de diferentes maneras, ¿no? Se puede preguntar a la persona, decirle con preguntas cortas, viendo qué es lo que necesita, o sea, que vea que le estamos escuchando, ¿vale? Y, y luego, bueno, pues eso, sobre todo enfocándonos, ¿no? Y la paciencia, aunque vamos a hablar después, como hemos comentado, como algo, como un ítem así importante a trabajar, pues es importante. Pero es importante sobre todo en el aspecto de dejar a que el otro termine la frase, que nos cuente lo que nos tiene que contar antes, ¿no? Porque muchas veces caemos en acabar lo que nos está diciendo la otra persona y bueno, pues puede influir negativamente y le puede estar afectando o quiere expresarse simplemente, ¿no? Entonces esto es importante, ¿vale? Eh, hemos dicho sí cómo podemos practicar la escucha activa, ¿vale? Pero quería añadir, pues eso, que no interrumpamos, que le dejemos terminar. Y luego, ¿por qué es importante practicar esta escucha activa? Pues porque retenemos la información de lo que nos está contando la persona, por ejemplo, porque una cosa nos va a llevar a la otra. Pero poniendo un ejemplo, ¿no? Si una persona te dice que a ella le gusta que le pongas una horquilla cuando lleva el jersey rojo, si te lo ha dicho una vez, esto es un ejemplo como muy difícil, a lo mejor te lo dice una vez y si estás cuidando a más personas, pero para que se entienda. Si te dice eso, que quiere la horquilla con el vestido rojo, si a la próxima vez que te pide que se quiere poner el vestido rojo, le pones tú la horquilla o ya se la llevas, es como que la has escuchado, ¿no? La persona va a entender que la ha escuchado y esto, bueno, pues ya de principio seguramente se sorprenda y le guste ese detalle, ¿no? Y esto va a ir unido a al siguiente beneficio que es que va a fortalecer las relaciones interpersonales. Si tú joder, estás escuchando, sabes lo que yo necesito, cómo lo necesito y demás, pues esto va a fluir, ¿no? Y va a mejorar en la relación que llevamos entre nosotros. Y va a reducir los malentendidos y los conflictos, que digamos, no lo he puesto subrayado, pero es como el gran problema, ¿no? Que existe siempre en la no comunicación o en la comunicación así menos fluida, que al final creamos malentendidos por no escuchar de esta forma activa, por no esperar, por no... Y al final esto se hace una bola cuando las cosas podrían ser como más simples, ¿vale? Vale, habíamos dicho eso, el tema de la escucha activa y luego la importancia del cómo decimos las cosas, ¿vale? Sí, usar un lenguaje claro, sencillo, bueno, pues que vayas al grano, que seas conciso, pero es verdad que es importante no caer, aunque después abajo lo comentamos, el no caer en el paternalismo, pero sí que lo he vuelto a poner ahí el no infantilizar, ¿no? Que a veces caemos en esto sin darnos cuenta. Creemos que a lo mejor por tener una persona con discapacidad, damos por hecho que no nos va a entender o, bueno, como que exageramos. Y yo creo que, bueno, pues al final, hablando, pues como hablas con cualquier otra persona o preguntando, pues te va a dar mucha información y yo creo que es más adecuado para que la persona por lo menos se sienta bien, ¿no? El otro día, y quería poner un ejemplo, ¿no? Del otro día vino, creo que fue la televisión, a grabar a dos personas de la asociación. Entonces fue ella directamente me preguntó a mí, ¿no? ¿Puede meterse en el coche? ¿Va a poder venir a...? Y fue como, no sé, preguntarle a ellos, ¿no? O sea, a veces damos como por hecho que no tienen ciertas capacidades
cuando en realidad, bueno, pues tiene una discapacidad física, pero tiene otras capacidades y tan fácil como preguntar y hablar con total naturalidad, que es otra cosa que yo creo que es importante, pues bastaría, ¿vale? Luego, en el tema del cómo decimos las cosas, adaptar nuestra comunicación, pero también, bueno, si la persona tiene dispositivos de asistencia o tiene dificultades para hablar o para decirnos las cosas, pues ahí también tenemos que adaptarnos nosotros, intentar entendernos y buscar la manera de comunicarnos, ¿no? Ahí también cuando tienen dispositivos adicionales o no se entiende bien lo que nos quieren decir, tenemos que hacer uso de esa paciencia de la que hablábamos antes, ¿vale? Y perdón, bueno, lo que había comentado del tema de no caer en el paternalismo, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto o cómo podemos practicar esto? Pues como hemos dicho, preguntando a la persona qué es lo que necesita, cuáles son sus deseos y demás, y en qué podemos ayudarle y demás. Y esto va a llevar a empoderarla, a darle, pues eso, a darle poder y a darle voz, ¿no? Y yo creo que desde ahí pues va a fluir más, ¿vale? Repasando, escucha activa, la claridad o forma en la que hablamos y ahora la empatía, ¿no? Que es una palabra ahí que oímos y oímos desde hace un montón de tiempo y está como de súper de moda, parece que se entiende, pero que a la hora de poner en práctica es complicado. La empatía, pues eso, el comprender el otro, el cómo se siente el otro y su experiencia, ¿vale? Y entonces, ¿cómo vamos a ponernos en lugar de la otra persona, en cómo se siente? Pues es otra vez escuchando lo que nos dice atentamente, mostrando interés para poder luego, perdón, eh, yo me quedo sin voz, para poder dar luego ese servicio que queremos darle, ¿vale? Y luego, pues eso, otra vez se vuelve a repetir, darle atención al lenguaje no verbal, ¿no? Quería poner, porque no, como se hablo todo el tiempo del lenguaje no verbal y de la coherencia entre el verbal y la expresión corporal, los gestos, pues yo quería poner un ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Le dices, ¿quieres venirte? Tengo un super plan para ti. ¿Te apetece venirte hoy al cine? Y tú me dices, sí, sí, me apetece muchísimo. Pues Agua, Diana. Diana iba a me voy decir, a sí, ahogar. sí, sí, sí es posible que alguien te acerque un vaso de agua, será mejor. Sí, Se me ha secado. está muy Un bien. momento, ¿eh? Empatía, empatía. Todo es empatía ahora. Un segundo, ¿eh? Que lo tengo ahí todavía. Bueno, a ver, voy a intentar seguir, pero igual no tengo mi voz del todo. Que bueno, te voy a poner un ejemplo, pero bueno, si no. Lo malo es que lo malo es que está grabado esto. No hay problema, Diana, no te preocupes. Bueno, eso. Que eso, que teníamos el comprender la experiencia del otro desde la escucha, ¿no? Y de poner atención al lenguaje verbal, porque hay gestos como que implican, aunque la persona te diga que sí, pues que no, ¿no? Que es como, por ejemplo, cerrar los brazos o mostrar tensión ante una situación. Todo esto nos va a dar información sobre cómo está realmente la persona o de cómo se siente. ¿Vale? Y luego esto, el validar los sentimientos, el reconocer las emociones y fomentar el diálogo. ¿Cómo hago esto? Pues nos cuenta cualquier cosa o nos dice pues que le gustaría que el jersey estuviera puesto de una manera
pero que no lo conseguimos. Entonces nosotros, desde que somos las personas cuidadoras, pues le decimos, entiendo cómo te sientes y voy a hacer todo lo posible para poder ponerte el jersey de manera que tú te sientas más cómoda, ¿no? Y ojo eso, fomentar el diálogo, pues desde que validamos las emociones y le decimos cómo te gustaría que te pusiera el jersey, pero ya lo justo, tampoco si es en un momento que esta persona está mal porque no conseguimos, pues tampoco em, incidir o ponernos pesados para fomentar ese diálogo, ¿vale? Siempre todo pues con un límite y respetando, creo que es muy importante eso, el cómo es la persona o lo que en ese momento quiere contarnos, ¿no? Al final yo creo que es pues eso, el escuchar, el estar ahí y el actuar de una manera natural, ¿vale? Sí que es verdad que hasta ahora, y no sé si más adelante, pero también, aunque hablamos desde la persona cuidadora, ¿no? Pero también es verdad que si el cuidador, o sea, la persona cuidada pone todas estas cosas en práctica, ahí vamos a tener una supercomunicación porque es importante que también la persona cuidada sea capaz de ponerse en nuestra situación, en que también hay veces que, o sea, que los factores ambientales también nos afectan, ¿no? Y no estamos siempre igual y de la misma manera, entonces, bueno, pues que desde ahí nos puedan comprender también o puedan comprender. Vale, esto pues lo mismo está como muy enlazado con el tema de la empatía. Si yo me pongo en el lugar de la otra persona, yo eh, pues voy a intentar que la otra persona sea lo más autónoma posible, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a intentar promocionar esto? Pues creyendo en sus capacidades, entonces le voy a preguntar. Tú necesitas que yo te ayude ahora, ¿qué es lo que necesitas de mí? ¿Vale? Entonces no lo voy a hacer yo, no voy a coger y te voy a poner el ejercicio sin preguntarte te voy a preguntar primero, ¿vale? Y esto tiene que ver con eso, con utilizar las habilidades para darle ese poder para que consiga la persona poder hacer las cosas de forma autónoma en la medida de lo posible, claro. ¿Vale? Entonces, ahí es súper importante el tema de las decisiones, que la persona cuidada, en este caso, porque hablamos, ¿no? De discapacidad física o de lesión medular, que pueden tomar sus decisiones y, bueno, al final es como también algo súper importante, escuchar y decir qué es lo que quieres aunque y también conversárselo, ¿no? Yo lo haría esto así, pero escuchar y que sea la persona la que decida, ¿vale? Eh, bueno, en esto puede o no hacerse, porque es verdad que si tú escuchas, es capacitación continua, ¿no? Formación como persona cuidadora. Es verdad que si tú escuchas a la persona que vamos a atender, que vamos a cuidar, que en este caso toma sus decisiones y ella nos dice cómo quiere que hagamos las cosas, al final vas a aprender y vas a poder hacer las cosas porque al final lo que importa es eso, el entendimiento y los deseos de la persona que cuidamos. Pero que si tú te formas a todos los niveles, pues temas de eso, de habilidades sociales, de comunicación y ya sobre la discapacidad física, que a lo mejor hay cosas muy concretas que tienes que saber hacer, pues yo creo que va a mejorar a todos los niveles, a nivel de la relación y por supuesto luego pues a nivel de cómo te comunicas con la otra persona. ¿Vale? Porque de la otra manera, si tú tienes la formación, seguramente lo hagas y lo consigas hacer, pero el proceso va a ser mucho más, va a ser más largo y, y igual, pues bueno, pues puede luego empezar el conflicto por ahí. Entonces yo creo que puede mejorar, vamos, que mejora, que el saber no ocupa un lugar, ¿vale? Pero esto es una opinión mía y me parecía importante y creo que es importante a la hora de la comunicación también. Ya hemos hablado, ¿no?
del tema de la paciencia. Pero bueno, que eso, que es importante, otra vez vuelvo, trabajar la paciencia, ¿vale? En- y sobre todo en el manejo de las emociones, en que intentemos, pues por eso, que era lo que un poco decía antes, porque no todos los días son iguales, ni todos los días vengo igual, y los factores externos, como seres humanos que somos, pues no nos afecta. Pero es importante que también nosotros, como o la persona cuidadora, em, también dé voz, aunque validas las de la persona cuidada, a sus emociones. Y el poder expresar y el poder decir, oye, Teresa, que yo hoy vengo como las motos, el tráfico, los niños, tengo esto de tal, no estoy igual que otros días, perdóname, porque estoy un poco más atacada. Pero desde ahí y habiéndolo hablado, luego ya yo creo que vamos a poder funcionar. Esto, para mí, o sea, yo creo que eso, el hablar, el decir cómo te sientes o cómo quieres, es lo más importante, ¿vale? Y también eso, hemos hablado antes de esperar en la palabra, ¿no? De esperar a que termine, pero ya no es solo adaptarse o sea, aceptar el ritmo en cuanto a que termine de hablar, sino al ritmo vital de cada uno por lo mismo, porque vamos como motos por la vida y esto al final nos afecta y es como, venga, 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 acaba de hacer, ¿estás listo? Vamos a hacer tal. O en este caso, si eres una persona cuidadora de muchas y tienes tus horas marcadas, pues venga que tengo que irme al otro. Entonces, tenemos que respetar los ritmos de la persona y los nuestros también, ¿vale? Y esto va a mejorar pues las habilidades y el entendimiento de las necesidades de la persona, ¿vale? Podemos promocionar nosotros el ambiente positivo o ya, si hacemos el ejercicio de trabajar todas las cosas que venimos diciendo hasta ahora, van a hacer, esto va a provocar un ambiente positivo por sí solo. Vale. Como conclusiones, ya he venido diciendo hasta ahora las cosas, bueno, pues todo lo que tenemos que tener en cuenta para tener una comunicación afectiva y que por lo tanto sea efectiva con la persona, entre la persona cuidadora y la persona cuidada, sí que quería dar énfasis a varias cosas, ¿no? Que son las que creo que van a hacer que haya un éxito. Y así, y como resumir, ¿no? Empoderar a la persona, pues eso, escuchando y haciendo que esa persona tome sus decisiones y respetándola. Esto, pues eso, lo vamos a hacer desde respetando y desde el respeto y la dignidad, ¿no? Reconociendo el valor y reconociendo, bueno, pues sus experiencias, ¿no? Siempre poniéndonos en el lugar del otro, vaya. Em, Adaptándonos y siendo flexible, ¿vale? O sea, pues lo mismo, a sus decisiones y a lo que esté, a lo que necesite la persona, ¿vale? Y sus preferencias. Aunque nosotros estemos de acuerdo o no de acuerdo, pues la persona quiere o le vale y necesita que las cosas sean de esa manera, pues adelante. ¿No? Y luego, como hemos dicho, pues la escucha activa, el interés y, y la empatía, ¿no? Y que esto va a ayudar a que se genere un buen ambiente y por lo tanto una buena comunicación. Y yo sí que quería acabar esto diciendo que mejorar la comunicación es un proceso continuo que requiere, vuelve a aparecer la palabra paciencia y esfuerzo de ambas partes, pero que puede enriquecer significativamente la relación entre el cuidador y la persona cuidada. Y
hasta aquí, en principio, yo. Así me he ido. Fen- Y ahora os voy a Fenomenal. pasar con Teresa. Fenomenal, pues Hola, nada, buenas. muchísimas gracias, Diana. Y sí, sí, ahora desde luego escuchamos a Teresa, que simplemente aprovecho este pequeño paréntesis a la hora de dar paso. También aprovechamos, gracias por todo el esfuerzo, Diana, que bebas mucha, mucha agua Voy, y voy. que nada, sí, simplemente una mini presentación de Teresa. Os recordamos a las personas que os habéis ido incorporando a lo largo de la charla de Diana, sí, que Teresa es una persona con una lesión medular desde hace 33 años y que, bueno, necesita asistencia para las actividades de la vida diaria y desde hace un año y medio vive en la residencia de la Fundación del Lesionado Medular. Por ello, va a contarnos hoy esta experiencia con el personal que la ha asistido, que creo que va a enriquecer mucho la parte que nos acaba de estar trasladando Diana en torno a esa comunicación entre la persona cuidadora y la persona cuidada. Teresa, cuando quieras, la palabra es tuya. Gracias. Bueno, pues como bien habéis dicho, yo ya llevo 33 años y mi experiencia ha sido principalmente con mi familia, con mis padres. Luego tuve una asistencia de domicilio en casa y hace año y medio llevo aquí en la residencia. Eh, Hay gran diferencia porque cuando te cuida la familia es un poco obligado, se ven obligados a ello, van aprendiendo las cosas según la marcha. Y, y en fin, hay momentos que la familia pues también se cansa. Entonces, hay momentos en los que no saben cómo cuidarte, no porque no sepan, sino porque hay veces que tú tienes un mal día y estás un poco cansada y ya ellos te dicen, ya no sé más qué hacer y te sientes en ese sentido un poco mal. Como he dicho, van aprendiendo según la marcha, a hacerte las cosas, a colocarte, en fin. Y luego, cuando lo he tenido en casa, la ayuda a domicilio en casa, es diferente, porque ahí ya es como, no es que exijas más, sino que ella es una persona desde fuera que tú le puedes decir exactamente lo que quieres, lo que te gusta y cómo quieres que te lo hagan. Y lo que más se valora es eso, por lo menos cuando veas a esa persona, que la ves que va con ganas, que es agradable, que tiene empatía, profesionalidad y que sobre todo te vaya a escuchar y que respete tus decisiones, cómo quieres las cosas y cómo quieres que te las haga y que no porque estés, que no te puedas mover o que tengas que pedir las cosas, den por hecho que cuando te hagan las cosas está bien. No, para ti puede estar bien, pero a mí esto que me estás haciendo me está molestando, no me encuentro bien con ello, respétalo. Y luego, por otro lado, aquí en la residencia, pues claro, hay una diferencia abismal. Aquí las auxiliares, ellas trabajan, digamos, casi como a contrarreloj. Entonces, te hacen las cosas, intentan hacértelas bien, pero no siempre es así, porque van muy deprisa. Luego, ahí sí hay, cuando entran a trabajar a sitios de estos, yo creo que habría que darlas unos cursos de cómo tratar a las personas, que no todos somos iguales, que no vale cualquier cosa, que no vale que me pongas el pantalón torcido, que no vale que me dejes la camiseta que se me va viendo los riñones para atrás, no vale, no. Déjame decentemente que pueda salir a la calle, que me vea en el espejo y diga, bueno, estoy medianamente bien. Entonces, yo creo que eso es bastante importante. Y yo entiendo que todos tenemos días malos, como dice Diana, hay que ser un poco los que, a los que nos cuidan, tener un poco de empatía también con el que nos cuida. Hay que cuidar al que también nos cuida. Hay que intentar comprenderle porque hay días malos y puede llegar un día a casa o puede llegar a atenderte y ves tú que no está bien. Pues hay que tener también un poco de empatía nosotros con ellos. Pero bueno, por lo general, lo que yo, generalmente lo que más valoro, y yo creo que todos los dependientes, pues es la empatía, que sean agradables contigo, que respeten tus decisiones y eso, sobre todo que te pregunten, oye, ¿te encuentras bien con esto que te he hecho? ¿Te encuentras bien? No sé si nos hemos ido o no. No, 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 seguís, seguís. Estaba bien. Os he quitado yo la presentación, pero puedes seguir. No sé Ah, si os veo un Ah, poquito más vale. grandes. Se os ve Bueno, más grande. yo creo que Sigue, sigue, sí, sí, puedes y seguir, sí. como ha dicho Ariana también, cuando, por ejemplo, te vas a poner un jersey rojo y te pones la pincita azul, si al día siguiente te pones el mismo jersey rojo y ella va por la pinza roja, perdón,
eso se agradece. Ves que se da cuenta, que es atenta, que valora y que quiere que estés bien. Sobre todo eso. Pues No sé si... fenomenal. Sí, no, daros las gracias por el testimonio. Creo que ya habías terminado, María Teresa. Sí, sí, sí. Nada, invitar también a muchas de las personas que están aquí, muchas sois personas con lesión medular, muchas sois personas cuidadas y otras tantas sois personas cuidadoras. Estaría muy bien y yo creo que se puede fomentar como un debate muy, muy rico desde los diferentes puntos de vista sobre cuáles han sido vuestras experiencias. A lo mejor, por ejemplo, a la hora de aprender a comunicaros, si sois, como acaba de decir María Teresa, pues sois cuidadores informales, sois parte del entorno familiar, del entorno afectivo y queréis compartir alguna de las visiones o de las aprendizajes que habéis tenido en ese proceso de cuidado también, de volver a comunicaros. Yo creo que muchas de las personas que están aquí Oye, presentes también se pueden nutrir de de estas visiones. Así que os vuelvo a invitar, si cualquiera de las personas quiere colaborar, baste con que levante la mano en la aplicación Teams o si hay alguna de las personas desde ahí de Spain Madrid que también quiere intervenir. Estábamos dispuestos para oír muchas, muchas voces. Creo que nos estáis animando por allí al final. ¿No te animas a contar? No, al contrario, pues yo me cuido yo misma, me refiero. Por aquí nos animan. Bueno, no hay problema. Y si no, oye, pues yo lanzo una primera pregunta, Diana, que a mí me apetecía mucho compartirla y también por parte de la presentación que has realizado y por parte de también un poco basándome en el testimonio que ha dicho María Teresa, nos hemos centrado mucho a lo mejor en esas necesidades que tienen las personas cuidadoras de no ser paternalistas, no subestimar las capacidades de la persona cuidada a la hora de esa comunicación. A mí me gustaría también un poco que aludieseis, si tú tienes alguna experiencia, a lo mejor algunos errores que puedan cometer las personas cuidadas con respecto a sus cuidadores. Quizá a lo mejor a veces también a ellos les falte la paciencia si no aciertan o alguna cosa, un poco también por mirar esa especie de, has aludido muchas veces al tema de la empatía, al tema de la paciencia y por mirar un poco a los dos focos, que hemos mirado mucho al tema de, que es muy importante y al final también es algo que nos enfocamos también nosotros, cómo ser mejores cuidadores, mejores personas cuidadoras, pero también muchas veces, como yo me despido muchas veces, ¿no? Dejarnos, o sea, cuidarnos también, pero dejarnos cuidar. ¿Cómo, cómo podemos ser mejores pacientes en ese sentido, ser mejores personas hacia quienes nos cuidan? ¿Quieres contestar tú o quieres que conteste yo? Pues lo que he dicho, que hay que tener un poquito de empatía también. Quiero decir, tú puedes ser una persona tremendamente exigente. No, hay que, pues por favor, mira, ¿te importa colocarme esto que no está bien, me está molestando? No sé, no, esto me lo has puesto mal. No, no se puede hacer. Mira, el jersey creo que le tengo mal colocado para atrás, pero puedes mirar a ver si es que es mi percepción o es que verdaderamente, o el pelo. La gente no tiene que ser peluquera profesionales para cogerte el pelo. Si ves que no te lo hacen bien, pues mira, te importa. Si ves que no, pues ya está, no pasa nada. No te puedo exigir más. O sea, tener un poco de paciencia y pedir las cosas, sobre todo desde la educación y el respeto siempre, porque tenemos que cuidarlos y más. No sé si es una persona que es agradable contigo y te trata bien, no puedes tratarlos mal. Hay que tener un poquito de mano izquierda y saber que todo no puede ser a la perfección, creo yo, vamos. Sobre todo eso. Pues yo es que un poco lo que ha dicho Teresa, pero es que no sé si lo he llegado a decir, pero yo sí que pienso que todo lo que he comentado para las personas cuidadoras se podía extrapolar también para las personas cuidadas, ¿no? O sea, si yo estoy, en este caso, Teresa, que estoy aquí, o a ti te estoy cuidando, y yo estoy haciendo este ejercicio de escucharte, de ver qué necesitas, de ir con mi sonrisa por tener en cuenta ahí también la comunicación no verbal, estar cercano a ti. Y resulta, voy a hablar de forma así un poco más cotidiana. Eres una persona raspa conmigo y es autoritaria. Yo estoy validando tus emociones, pero tú desde la tiranía estás enfocando lo que te esté pasando, tu rabia o tal. Pues esto no va a haber ninguna comunicación buena por nada, o sea, no va a llegar al éxito. Entonces, sí, me he enfocado un poco porque al final esto es de talleres para cuidadores, pero vamos, son herramientas que tenemos que usar todos
y ya me iría más allá, no solo como cuidadora, sino el día a día, ¿sabes? En las relaciones. Voy en el transporte público y yo es que tengo más prisa que tú, o con el coche y te adelanto y demás. O sea, pues todo esto nos lo pasamos un poco, ¿sabes? O sea, nos lo estamos pasando, ¿sabes? Entonces, yo creo que es importante que al final son cuatro cosas que están enlazadas, las usemos en nuestro día a día, en la medida de lo posible. Y una cosa que sí que quería decir que no había dicho, que es importante eso, el cuidarnos y el hacer autorreflexión, el cómo vamos, cómo estamos, en el pararnos también a pensar. Cómo estamos ese día, a lo mejor cuando empezamos, porque si lo hacemos al final del día, a lo mejor pues no nos va a servir para nada, igual para mañana, ¿no? De hoy he estado súper acelerada, súper antipática y al final he contagiado cómo estaba yo al resto de compañeros de en casa. Entonces, bueno, pues mañana me voy a tomar una tilita antes de salir o no le voy a pagar con ellos. Entonces, yo creo que estos parones de cada uno, estos momentos de reflexión, un poco también por lo que he ido diciendo todo el rato del ritmo en el que vivimos, creo que también nos hace cambiar el chip y que ya va a llevarnos intrínsecamente todas esas cosas, ¿no? La sonrisa, el ir a otro ritmo nosotros y adaptándonos al otro, la entonación que usamos, creo que va a favorecer a todos los niveles. Toma chapa. No, no, fenomenal. Muchísimas gracias a las dos. Esta va a ser mi segunda pregunta y ya advierto a las personas que estáis ahí conectadas que es la última oportunidad de que levantéis la mano si queréis intervenir, dar a lo mejor no una pregunta, sino directamente vuestras propias visiones como personas cuidadoras o como personas cuidadas de vuestras experiencias como en comunicación. Y en este pequeño lapso que voy a darte, voy a lanzar una nueva pregunta para las dos. Es la última oportunidad, si no, pues damos por finalizada la sesión. Mi pregunta es la siguiente, María Teresa, Diana. Es un poco por vuestras diferentes experiencias, si recordáis y si queréis, os apetece comentarlo o contarlo, a lo mejor quizá el caso de aprendizaje en comunicación que hayáis visto o que habéis vivido entre una persona cuidadora y una persona cuidada, como un pequeño hito que hayáis vivido, quizá tú, María Teresa, en tu propia carne, cuando dices, a partir de aquí nos aprendimos a comunicar mejor con mi persona cuidadora y entre mí misma, o tú, Diana, entre las personas, los testimonios que te hayan llegado en tu trabajo como terapeuta. ¿Algún caso como especialmente, iba a decir bonito, bueno, especialmente edificante o especialmente ejemplar de éxito de comunicación entre una persona cuidadora y una persona cuidada? Puede ser que al principio hubiera un problema o que fuera una situación de sinergia tan natural y tan intuitiva que las dos personas se entendiesen perfectamente. No sé, lanzo como un par de ideas para que contéis algo, yo creo, para despedirnos quizá todos y todas con una pequeña sonrisa y con una visión más positiva de las posibilidades de comunicación entre la persona cuidadora y la persona cuidada. No sé si has tenido una experiencia así. A ver, yo he tenido una experiencia muy buena. La ayuda a domicilio de casa me la he recibido aquí en España. Y yo he estado como 8 años con esta persona. O sea, es que nos entendíamos ya. Ella llegaba y ya sabía lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y yo la miraba a la cara y ya sabía cómo estaba ella. Y ella me miraba a mí, nada más llegar y verme en la cama, cómo estaba. O sea, una comunicación maravillosa. De hecho, todavía tengo así contacto con ella y tiene la llave de mi casa. Con lo cual, porque si la necesito para cualquier momento. O sea, muy buena. Hemos tenido una comunicación muy buena. Muy buena. Ha sido 8 años, me has dicho, además que estuviste con ocho esta años persona. o Sí, quizás más, sí. 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 ¿Cómo dirías que evolucionó hasta llegar a ese punto de comunicación tan buena que tuvisteis entre las Es dos? que yo creo que desde el principio nos adaptamos bastante bien, es decir, porque iba muy dispuesta. Ella iba muy dispuesta. En todo el momento me preguntaba siempre cómo, de qué manera, te lo estoy haciendo bien, tú explícame, cuéntame. Ponía muchísimo de su parte. Como yo la veía tan dispuesta y tan atenta conmigo y con tantas ganas de aprender, ella ha aprendido muchas cosas conmigo, porque yo le he enseñado también a ella muchas cosas que ella no sabía, como Chile, muchísimas. Y eso ella me lo ha hecho, me lo ha agradecido mucho. Y dice, es que yo he aprendido contigo muchísimas cosas que yo no sabía, venía un poco virgen, digamos, y he aprendido muchas cosas, pero es que yo con ella también. O sea, es que
Al principio yo la veía, es que la veía con tantas ganas, con tanto cariño de hacerme las cosas, no había nunca un no, siempre vamos a hacerlo, venga, yo le decía, venga, si no podemos, no, no, hay que hacerlo, vamos a intentarlo y vamos a hacerlo. Entonces yo, que desde el principio prácticamente, pero por eso, porque yo la veía a ella muy dispuesta y con muchas ganas. En cambio, anteriormente había tenido alguna otra que desde el primer día que entraba a casa decía, yo con esta mujer no voy a poder, no puedo, porque la ves la actitud que lleva y porque es que no va a poder ser. Ujú. Quizá eso sea un detalle muy importante para tener en cuenta a todas las personas que quizá quienes estamos empezando y quizá quienes estamos en búsqueda, ¿no?, de esas claves para que mejore la comunicación. Diana, no sé si tú por tu parte tienes alguna idea en mente, así, o alguna historia que recuerdes que te hayan contado, que tú hayas vivido especialmente luminosa. No especialmente luminosa porque al final son cosas bastante comunes. El no entendimiento en la comunicación y tener que mejorarla porque haya un conflicto, o sea, sí que me ha venido a la cabeza una persona con la que he tenido una rehabilitación en domicilio que mucho tiempo y que ella comentaba el cambio de auxiliar constante, entonces venía, pues siempre, pues me contaba su experiencia, ¿no? Y entonces ella sí que me contaba, pues eso, que tenía conflictos, pero que contando y hablando ella y comunicando lo que necesitaba, no con todas, pero en casos concretos sí que ha conseguido y de verla al principio súper enfadada con la persona, como la persona ha atendido, ha aprendido a hacer las cosas como ella le decía y ella también ha tenido la paciencia para que pudiera aprender, pues esa situación ha cambiado. Entonces, te digo eso y luego yo como persona cuidadora de dos niños, pues te puedo dar también casos, ¿no? De lo que te decía antes, el venir siempre, llegar a casa acelerada y enfadada porque estás cansado, ¿no? Y sí que a mí me ha cambiado el chip cuando el pequeño me ha dicho, mamá, estás enfadada, yo no te he hecho nada. Y así de como, es verdad. Y eso me cambia el chip de, tienes toda la razón, voy a descansar un momentito y luego vengo y te atiendo, ¿vale? Porque estoy pagándolo contigo. Entonces creo que esto es un poco el resumen, ¿no?, de lo que venía diciendo. La importancia de hacernos autocrítica y de poder hablar y decir las cosas, ¿no? Pues importante también el tema de la autocrítica, también con ese último detalle nos quedamos, si os parece, y ya despedimos. Muchísimas gracias a las dos, Diana, María Teresa, por hacer esta sesión, este encuentro. Cuídate con todos nosotros. Gracias a ambas. De nada, Ah, un placer. Y nada, y a todas las personas que habéis estado aquí en una sesión más, muchísimas gracias. Os recordamos que tenemos una nueva sesión que ya será la penúltima. Nos quedan ya solamente 2 sesiones y la última será también el jueves 24 de octubre a las 4 de la tarde. Esta sesión será de tarde. Será por parte del psicólogo de Aspain Cuenca, Mario Lerin, que nos hablará sobre el apoyo mutuo de personas cuidadoras. Así que os esperamos un jueves más. Por nuestra parte nada más. Lo que os decimos siempre, cuidaos mucho y dejaos cuidar. Hasta la próxima. Dios. adiós.